Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, del Colegio de Pedagogía, con la profesora López Villagrán Perla Georgina. Somos de cuarto semestre del grupo 02 en la materia de didáctica 2. El número de integrantes son García Hernández, Carlos Daniel. González Pérez, Andrea Montserrat. Peralta Nieto, Yara Liliana. Soto Martínez, Marta Patricia. Trejo Cárdenas, Andrea. Y el tema que vamos a exponer será medios. Bien, a continuación les presentamos un esquema que comprende la estructura de la exposición, que se divide en tres partes. En la primera parte tenemos en lo que es el propósito de la exposición, método de trabajo y el marco histórico. En la segunda parte empezaremos exponiendo un concepto acerca de lo que se entiende por medio enfocado a lo didáctico. Aquí seguido de esto, la importancia de los medios didácticos y ya entonces lo que sería principalmente de la exposición, que es la clasificación, que se divide o se clasifica en 5, que es en los convencionales, bidimensionales, animados, audiovisuales y administrativos. Ya en la tercera parte les vamos a presentar un esquema de síntesis, nuestras conclusiones, las fuentes que fueron consultadas, la actividad de reforzamiento y un video. Como propósito de la exposición es que seamos capaces de comprender que cualquier tipo de medio sirve y es útil para comunicar con objetividad, pero de acuerdo a su clasificación, es que va a depender que sirva para informar, educar, transmitir, formar, entretener, o así como entonces instruir, controlar y otros aspectos. Como parte del método de trabajo que se desarrolló para la construcción o elaboración de la exposición, en el primer punto ubicamos la recopilación de información sobre el tema y los distintos subtemas. En el segundo, el análisis de la información, de manera que se estaba desechando y rescatando lo más útil. En el tercer punto, hicimos una primera reunión en Zoom para la determinación del diseño, discusión de criterios de elaboración de la presentación. Esto de acuerdo a un documento que nos compartió la profesora. En el cuarto punto, la creación de una presentación compartida vía Drive para que entonces todos los integrantes del equipo tengan acceso al mismo y pueda ser editado libremente. En el quinto punto, la colocación de la información que fue rescatada en las respectivas diapositivas indicadas. En el sexto punto, la ubicación del video que pretendemos dar a conocer al grupo. En el séptimo punto, la definición de la actividad de reforzamiento que vamos a solicitar que ustedes realicen. En el octavo, comprendimos la finalización de la presentación. Ya en el noveno, decidimos realizar, y bueno, también es parte de lo que consiste esta exposición, que es realizar un esquema, pero nosotros hicimos un esquema por cada clasificación de medios, con el objetivo de sintetizar y resumir la exposición. Ya en el último punto, hicimos una última reunión junto con todo el equipo en Zoom para establecer una prueba principalmente para asegurarnos de que no haya fallas durante la presentación.
y también, asimismo, ensayar mediante esto de la pantalla compartida. Siguiente. Bien, en el marco histórico, entonces, sería en el año de 1440 cuando por fin se le atribuye la invención del alemán Johannes Gutenberg al llamado padre de la imprenta. Que un dato interesante es que gracias a este invento es que fue posible demostrar que se podía realizar una copia de la Biblia en menos tiempo del que se les llevaba a hacerlo a los más rápidos monjes copistas y que la calidad se prometía que iba a ser perfecta. Ya después, gracias a un hombre llamado Samuel Morse, la comunicación había cambiado rápidamente y desde entonces ha seguido cambiando cada vez más, impresionantemente. Y bueno, Morse inventó el telégrafo eléctrico en 1832, pero no tardó más que otros 6 años en normalizar un código para poder comunicarse a través de los cables telegráficos. Tiempo más tarde, Antonio Meucci inventó el teletrófono, que después fue bautizado como teléfono. Alrededor del año 1854 fue cuando Meucci construyó el teléfono, pues tenía la necesidad de conectar su oficina con su dormitorio ubicado en el segundo piso, debido al reumatismo de su esposa. Y en el siguiente hay una cierta controversia entre dos personajes, pues en 1895 Tesla había inventado un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos. Sin embargo, fue Marconi quien utilizó el invento de Tesla en 1899 para realizar la primera comunicación sin cables. Y así fue como surgió la radio. Seguido de esto, la televisión fue inventada en 1926 por John Logie Baird, quien fue el primer científico en la historia que logró la transmisión por televisión de objetos en movimiento. Seguido de esto, aparece la primera computadora en 1946. En 1969 nació el antepasado del Internet. Después el teléfono móvil, que fue inventado por Martin Cooper. Después el IBM Personal Computer fue introducido en 1981, formando parte de la quinta generación de computadoras. Finalmente, en 1888 se da la primera cámara fotográfica digital. El concepto de medios didácticos menciona que los medios didácticos son instrumentos que ayudan al docente y al alumno a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y con esto mejorar la comunicación en el aula. La importancia de los medios didácticos son favorecer la autonomía, abarcar trabajo individualizado, flexible e independiente, propiciar la creatividad y ser una herramienta de apoyo o de ayuda para el aprendizaje. A continuación veremos la clasificación de los medios, comenzando por los medios convencionales, los cuales son los medios educativos que con mayor frecuencia se han utilizado en la educación a lo largo de los años, ya que su manejo y su proceso son sencillos, no necesitan un soporte tecnológico complejo y además son flexibles. Como sus funciones tenemos propiciar información, guiar los aprendizajes de los estudiantes, motivar, despertar y mantener el interés, y además ejercitar y evaluar los conocimientos y habilidades que se tienen. Tenemos las ventajas y las desventajas. Como ventajas tenemos que este tipo de medios motivan al estudiante, hacen que la comprensión de temas sea más fácil y acercan al alumno a experiencias más reales. Sin embargo, también tenemos desventajas, los cuales estos tipos de medios convencionales pueden llegar a ser costosos y además si los materiales no son los adecuados, se puede perder la atención del estudiante.
En su clasificación de estos medios tenemos los impresos, los manipulativos y los tableros didácticos. Los impresos son los formatos físicos a través de los cuales se distribuyen noticias, artículos de opinión, publicidad, investigaciones científicas y sucesos que son de interés general, como lo son los libros, las revistas, los periódicos o las fotocopias. Los manipulativos son aquellos recursos y materiales que se caracterizan por ofrecer a los individuos la obtención de conocimiento con objetos a través de su manipulación, como lo son los recortes y las cartulinas. Y por último tenemos los tableros didácticos, los cuales son los medios didácticos que ayudan a presentar nuestras ideas de manera que los alumnos puedan visualizarlas fácilmente, como lo son el pizarrón y el rotafolio. Los medios bidimensionales se caracterizan por tener dos dimensiones, el largo y el ancho, y son complementos de la información proporcionada por los textos escritos. El primer medio bidimensional es el mural. Realizar un cartel o un mural es un proceso complejo que sintetiza, organiza, analiza y presenta de forma concisa alguna información que debe de ser interpretada por alguna persona que lo ve sin necesidad del creador. También permite ordenar ideas, ayuda a reforzar los conceptos más importantes de un tema, como también los conocimientos adquiridos antes y durante la elaboración de los murales, y permite desarrollar la creatividad. Los mapas no solamente son una imagen, el mapa por definición es un recurso que incita a la reflexión, aviva la inteligencia y despierta nuestra capacidad de cuestionar la realidad. Si el mapa es lenguaje, debe de ser inteligible. La capacidad creativa de la inteligencia humana encuentra el lenguaje visual grandes posibilidades para innovar modos distintos de comunicar el mensaje cartográfico. El rompecabezas favorece el aprendizaje ayudando a pensar y incitando a la imaginación y creación, ejercitando la manipulación y construcción, además de desarrollar la capacidad lógica y la tolerancia a la frustración. Otros medios clásicos bidimensionales son el dibujo, que son líneas y trazos plasmados en papel, realizados con lápiz, carboncillo, pluma, etc. Otro es el grabado, que es la creación de imágenes a base de una plancha entintada y se crea presión sobre el papel. Y por último, la pintura, que plasma formas sobre un soporte plano, tabla o lienzo, combinado con colores, témperas u óleos. Los medios animados. ¿Qué es la animación? Este es un proceso que logra dar movimiento a los dibujos u objetos que no son animados. Esto es posible gracias a una secuencia de dibujos o fotografías que al estar ordenadas de manera consecutiva van a generar un movimiento creíble ante nuestros ojos, y esto es porque nuestros ojos se prestan al juego de la ilusión visual. Los medios animados son aquellos que facilitan el encuentro del alumno con la realidad, se vuelven un recurso educativo para los procesos de enseñanza-aprendizaje, permiten que haya mayor conexión entre el estudiante y la información, y estos tienen un lenguaje propio establecido por medio de códigos como son la forma, el color, la textura, iluminación, el ángulo, el plano, el movimiento de personajes, así como de cámaras y los fondos. Su clasificación está repartida en tres aspectos o en tres puntos, que son la animación en segunda dimensión. Estos se encuentran en los dibujos animados, el stop motion, que parte de una serie de fotogramas de imágenes fijas o tomas reales, y la animación en 3D resulta de un uso de programas informáticos con el que se realiza el dibujo tridimensional.
Lo que van a ofrecer estos medios es un aprendizaje activo, ya que permite que haya mayor interacción con las representaciones propuestas, adquiere la atención de los aprendices y puede ser una función de suplantación, ya que sin ayuda de estos no sería posible que el aprendiz adquiera algún conocimiento o le sería más difícil adquirirlo. Normalmente se presentan en el teatro, el cine, la televisión, publicidad, el video, en el arte o el internet. El proceso para los dibujos animados es primero planear una historia, ya sea una historia de fantasía, una historia real. Ya que se tengan los personajes, se les otorgan unos guiones a cada uno de ellos y posteriormente se colocan en un set de grabación en donde haya buena iluminación, buen sonido y se procede a la grabación y edición del video. Los medios en el aula y en el ámbito pedagógico va a traer una modificación en la función del profesor, ya que se promueve lo que es la participación, la creatividad del alumno y a comparación de los materiales en la escuela tradicionalista, aquí hay una mayor variación en el material didáctico. La influencia que tienen los dibujos animados, estos se encuentran normalmente en la educación infantil, que es dentro de la televisión o los dibujos que se les presentan a los niños. Permite que haya una actividad lúdica y educativa, y esto para desarrollar sus capacidades a través de los procesos de mirar, oír y descubrir, y así logren identificar los colores, las formas elementales y los tamaños. Dentro de sus ventajas tenemos que reduce el tiempo de la enseñanza, trae mayor motivación para los niños y es un medio muy expresivo. Y como desventajas, solo funcionan por medio de la electricidad, no son muy precisos ya que no siempre van a especificar lo que es la realidad como tal y pueden causar confusión en los alumnos. A continuación tenemos los medios audiovisuales. Bien, en materia de los medios audiovisuales, es de saberse que se han considerado desde hace tiempo como un importante recurso educativo, ya que la mayor parte de la información que reciben las personas se realiza a través del sentido de la vista y del oído. La principal razón para la utilización de estos medios en los procesos educativos es que resultan motivadores, además de que sensibilizan y estimulan el interés de los estudiantes hacia un tema determinado, de modo que facilitan la instrucción completando las explicaciones verbales impartidas por el profesorado. Relación que tiene con la pedagogía. Bien, respecto a esto, sabemos que sobra decir que los jóvenes actuales están sumergidos en un mundo audiovisual y les resulta más fácil que a un adulto comprenderlo. Pero lo cierto es que leer una imagen necesita un aprendizaje específico, o sea, una alfabetización visual, ya que la realidad que reflejan las imágenes es variada y múltiple, de modo que su comprensión depende de diversos factores personales, tales como la experiencia, la memoria, el contexto, la cultura y los códigos de cada sociedad. Y bien, la pedagogía que se realiza con ayuda de imágenes y sonido consiste en aplicar todos los hallazgos del lenguaje de los medios de comunicación, de manera que pueda servir de apoyo a las explicaciones del profesorado en las diferentes áreas del currículo y facilitar así el aprendizaje de los contenidos de diverso carácter o índole. La clasificación se va a dividir en dos. Por un lado, los medios visuales y por otro, los medios acústicos. En los medios visuales, tenemos que son los que están relacionados con la imagen y utilizan un lenguaje icónico distinto del verbal. También va a ser aquel que va a obedecer a las leyes de la percepción y de la comunicación. Ya seguido, en los medios acústicos,
será donde se utilice el sonido emitido de forma directa y grabado en distintos tipos de registros. Su conducto de propagación será por ondas mecánicas. Ya entonces entraríamos como que en territorio o campo de la física, que entonces se va a decir que estas ondas mecánicas van a usar a su favor una determinada distancia del espacio tomando en cuenta el origen del sonido. A continuación, vamos a tener ejemplos de medios visuales. Los vamos a dividir en proyectables y no proyectables. Aquí tenemos 3 ejemplos de los proyectables. En este primero entran las transferencias, las cuales consisten en gráficos, fotografías y esquemas impresos o fotocopiados sobre unas hojas transparentes de acetato que se pueden proyectar con ayuda de una pantalla mediante el retroproyector o proyector de transparencias, que diga. Después tenemos a la diapositiva, que es fundamentalmente un medio gráfico que puede servir para presentar fotografías originales, copias de materiales tomados de cualquier documento impreso o dibujos y textos elaborados de forma manual. Estos se van a poder proyectar con ayuda del diascopio o proyector de diapositivas, que será sobre una pantalla blanca. O bien en el salón de clases se hace la mayoría de las veces sobre el pizarrón. Y también entra en esta categoría el espectacular, el cual es un anuncio publicitario de gran formato, que normalmente se utiliza para la publicidad gráfica de cualquier ámbito. Son de diversos tamaños y se colocan en puntos estratégicos de una ciudad donde se pretenda que entonces va a tener mayor visibilidad. En los no proyectables, vamos a ubicar solo 2 ejemplos rápidos, que entonces estos medios visuales no proyectables requieren estar apoyados y situados en una pared o pizarra. Y pues todos son materiales realizados manualmente. Aquí tenemos a las láminas y los carteles. Seguido, tenemos ejemplos de medios acústicos que los vamos a dividir igual en 2. Por un lado, los reproductores de discos y los reproductores de cassette. En los reproductores de discos, antes que nada es importante mencionar que el tipo principal de grabaciones acústicas es el disco. Existen 2 tipos de discos, los analógicos o discos de vinilo y los digitales o discos compactos. Por un lado, los discos de vinilo se reproducen desde un aparato denominado o llamado tocadiscos, pero actualmente se utilizan cada vez menos y apenas se fabrican ante el avance de la electrónica digital, mientras que los discos compactos presentan una calidad de sonido mucho mayor que los discos de vinilo. Por tanto, los lectores de CDs son fáciles de transportar y duraderos. Por mencionar algunos está el Dixman, el Teatro en Casa, la grabadora, entre otros. En cuanto a los reproductores de cassettes, principalmente está el magnetófono, que es el aparato grabador y reproductor magnético del sonido a partir de las cintas de cassette. Entre estos está la pletina y el Wallman. Ahora, uniendo este sentido de lo visual y lo acústico, me permito presentar ejemplos de medios audiovisuales. Tenemos la televisión, va a ocupar el primer puesto entre los medios audiovisuales porque sirve de entretenimiento y transmite mensajes fáciles de asimilar. Después, la función principal de lo que entonces es el teléfono móvil es la comunicación de voz, pero actualmente con el avance de la tecnología también se ofrece la posibilidad de conectarse a internet, tomar fotos y videos y así también
permite enviarlos a otros usuarios. Y después, la videoconsola o consola de videojuegos es un sistema electrónico de entretenimiento para el hogar que ejecuta videojuegos contenidos en cartuchos, discos ópticos, discos magnéticos, tarjetas de memoria o cualquier dispositivo de almacenamiento. Finalmente, la computadora, que es una máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. Aquí a continuación un cuadro donde están las ventajas y desventajas del uso de los medios audiovisuales. En cuanto a las ventajas que tiene, está que estimulan el desarrollo de la materia gris, estimulan el desarrollo de la creatividad, ayudan en la toma de decisiones y mejoran la capacidad de alerta, ayudan a disminuir el estrés, mejoran la visión, ayudan en la resolución de problemas, nos permiten socializar de una forma diferente, concretan ideas, además de que son precisos por su objetividad y valor gráfico. También se hacen fácilmente visibles a la vista y comunican las ideas con mayor claridad. Causan curiosidad, que es el principio del interés. También tienen el poder de fijar la memoria. En cuanto a las desventajas, puede ocasionar adicción o apego excesivo a su uso. También está el aislamiento social en algunos casos, fatiga visual y otros trastornos físicos, tales como el dolor de cabeza y de ojos. También está el riesgo de que se invierta un tiempo adicional, ya que se vuelve algo necesario en la vida de muchas personas. También puede provocar falta de conocimiento de algunas operativas. Bueno, esto es en algunos casos en que las personas que se acercan a algunos de estos medios es que no sepan el manejo de algunas cuestiones. También se corre el riesgo de que los medios con los que tenemos contacto tengan un posible virus informático y también pueden exigir un aporte económico adicional, pues hay determinados complementos que se requieren comprar para que puedan funcionar estos aparatos satisfactoriamente. Seguimos con los medios administrativos y para empezar debemos definir lo que es administración y bueno, viene de la palabra latín que está compuesta por dos, entre ministro o ministrare y la adjunta de ad, que si las juntamos obtenemos servicio de administración o servicio para gestionar. Y bueno, la administración sirve para planificar, organizar, coordinar y controlar los distintos recursos con los que se cuenta. Pueden ser recursos humanos intelectuales, pueden ser financieros y materiales de información. La administración va orientada hacia el logro de metas y puede ser aplicada en cualquier organización social o empresa. Los medios administrativos sirven como instrumento en el proceso de administración, en organizaciones escolares para los registros de control. Aquí podemos ver una lista de asistencia y este forma parte de los medios administrativos pre-tecnológicos, que es la lista de asistencia y abajo tenemos el control del aula. Esto sirve para tener control de lo que se hace dentro del aula y tener todo organizado. Como medios administrativos tecnológicos, contamos con la impresora, la calculadora, el fax y programas de Excel
para mantener el control y el orden de una organización escolar. Administración o gestión educativa. Bueno, son dos términos distintos, pero si los juntamos hacen un buen equipo. Por ejemplo, la administración educativa sirve para entender el funcionamiento de una institución educativa y va enfocada a lograr que un sistema sea eficiente para la enseñanza-aprendizaje. La gestión educativa es la capacidad de articular los recursos con los que se cuenta en la institución y así lograr lo que se desea. La gestión educativa aspira a fortalecer el desempeño de los planteles. Fases del proceso de administración. El proceso de administración inicia con la planteación, que es el procedimiento para establecer objetivos y un curso de acción. Seguimos con la organización, que es el proceso para comprometer a personas y así trabajen juntos de manera estructurada. Durante el proceso se direcciona, es decir, que consiste en dirigir e influir en las adversidades de los miembros de un grupo con respecto a una tarea. Luego pasamos a la coordinación, que es la integración de las actividades de una organización con el objetivo de alcanzar las metas seleccionadas. Y por último, llegamos al control, que es el proceso para asegurar que todas las actividades sean reales y se ajusten a las planificaciones. A continuación tenemos los mapas conceptuales, los cuales nos van a ayudar a ver un poco más sobre los medios, la clasificación de los medios. Comenzando por los medios convencionales, los cuales, como ya vimos, son utilizados con mayor frecuencia, motivan al estudiante, mejoran la comprensión, pero también pueden ser costosos y además se deben de elegir los materiales adecuados. Estos se clasifican en impresos, los cuales son libros, revistas, periódicos y fotocopias. En manipulativos, los cuales son recortes y cartulinas, y los tableros didácticos, los cuales son el pizarrón o el rotafolio. Tenemos el mapa de los medios animados, que son aquellos que a través de la animación facilitan el encuentro del alumno a la realidad, son un recurso educativo para los procesos de enseñanza-aprendizaje y generan una conexión entre el alumno y la información. Se clasifican en segunda dimensión, que se encarga de los dibujos animados, en tercera dimensión, que se encarga de los dibujos tridimensionales, y en la stop motion, que es la elaboración de fotogramas de imágenes fijas o tomas reales. Aquí tenemos parece un revoltijo, pero pues si observamos detenidamente en cuanto a los medios audiovisuales, tenemos ramificados algunas áreas, como las ventajas, desventajas, clasificación, el vínculo que tiene con la pedagogía, su definición y los ejemplos de medios audiovisuales. Y ya. El siguiente son los medios bidimensionales, que se caracterizan por tener solo dos dimensiones. Están divididos en tres, que es el mural, que implica sintetizar, organizar y analizar de forma sencilla la información de un tema. El mapa, que es un recurso que incita a la reflexión, despierta nuestra capacidad de cuestionar la realidad. Y el rompecabezas, que fortalece el aprendizaje ayudando a pensar e incita la imaginación. Otros medios clásicos son el dibujo, que son líneas y trazos plasmados en papel, los grabados, que se crean imágenes a base de una plancha que se llena de tinta y se presiona sobre el papel, y la pintura, que son formas sobre un soporte plano, tabla o lienzo, combinado con colores. Seguimos con los medios administrativos,
y vimos que estos se utilizan dentro de la administración de centros escolares. Estos medios apoyan a la administración educativa y a la gestión educativa, con la función de planificar, organizar, coordinar y controlar la información escolar. Estos medios se clasifican en tecnológicos y pretecnológicos. En tecnológicos encontramos la computadora, la grabadora, el fax, impresoras y el programa Excel. En el pretecnológico tenemos la lista de asistencia, los controles del aula, cartulinas y calendarios y agendas. Y las fases del proceso de administración son planeación, organización, dirección, coordinación y control. Y bueno, este es el final de nuestra exposición. Pasamos a las conclusiones. Como conclusiones tenemos lo siguiente. El uso de los medios es importante en el ámbito educativo para las diferentes formas de aprendizaje de los alumnos, ya que estos nos muestran el camino para que los educandos obtengan de mejor manera y de manera autónoma su aprendizaje. Por lo tanto, es necesario que los profesores hagan uso de ellos y así tengan los mejores recursos para hacer llegar los conocimientos a sus estudiantes. Estas son nuestras fuentes consultadas. Con esto damos fin a nuestra exposición. Gracias por su atención.